Bien, el doctor Cristino del Castillo a veces habla como una persona de mayor edad por la experiencia. Y yo le quiero preguntar, doctor, en una ocasión yo tuve de testigo de excepción de un abogado que fue visitado por una pareja para concretar un divorcio. El abogado, contrariamente a lo que la gente piensa, lo que trató fue de que se arreglen, pero ellos no fueron a arreglarse, fueron a divorciarse. Y el hombre trató de arreglarlo. Y una de las cosas que él le dijo, por lo visto, en lo único que ustedes están de acuerdo es en ponerse en desacuerdo. Yo te pregunto, esos sectores que hemos mencionado, que se han puesto de acuerdo para estar en desacuerdo sin la necesidad, no vamos a analizar la izquierda y el movimiento, sino el resto de los sectores, en energía, en medio ambiente, en el juego, en los impuestos, en todo eso, que debemos todos trabajar en una sola dirección. Los intereses políticos como que están primando. ¿Cómo tú ves eso? Lo que pasa, doctor, es que en las sociedades siempre hay intereses contrapuestos y cada quien trata de hacer valer lo que le conviene. Y entonces todos esos escarceos que nosotros vemos en la sociedad, eso es normal. Usted mencionaba el caso esta mañana de la Lotería Nacional. Ahí yo creo que hay un buen indicio. Cuando usted ve que gente que se ha negado tradicionalmente a cualquier tipo de regulación, tratando de protagonizar eso que se convocó ahí, es porque la cosa va por buen camino. Porque todo el mundo sabe qué es lo que se ha movido en la lotería. Cuando el presidente nombra a Kiko Tabar, es porque primero reconoce que hay un problema. Segundo, escoge la persona adecuada para eso. Porque Kiko tiene fama de que es un gran conocedor de la administración y que además de eso es un hombre probo. Y escogió a la persona adecuada para esa posición. Lo que significa un mandato muy específico. Y Kiko Tabar está cumpliendo con eso. Usted señalaba, ¿qué es lo que esos grupos van a expresar en esa manifestación? A mí me gustaría saber cuáles son las reivindicaciones. ¿Qué es lo que van a pedir? Entonces yo creo que eso es normal, lo que estamos viendo. Sí, pero hay algo, doctor, que yo no he podido realmente definir o estar claro. Lo que dijiste al principio, la lucha de intereses, por ejemplo, pesa mucho en energía. Sí. Tú tienes los generadores que ahora declararon que el DNI está averiguando de dónde vienen los apagones. Porque ¿quiénes son los grandes perjudicados con los apagones? Con la entrada de Catalina. Fueron los generadores, sí. Se van a averiguar eso. Y lo dicen. Ahora, intereses de grupos o intereses individuales, es decir, eso de que yo quiero para mí, para mi familia o para mi sector. El individualismo... Hay intereses de grupo y hay intereses individuales. En ese sector de la energía... pesan mucho. Sí, pesan, claro, naturalmente, dependiendo siempre del poder del interés individual, del tamaño del interés individual. Ahora, en materia de energía, hay grupos, claro, que están persiguiendo unos objetivos clarísimos y que se benefician cuando hay este tipo de dificultades que ahora mismo están en debate. Yo no sé por qué hay que andar investigando cosas. No está de más que usted explore cualquier tipo de incógnita que usted pueda encontrar que hay ahí. Pero todo el mundo sabe que cuando sale una planta de servicio, eso puede arrastrar otra. Y lo que sí se sabe claramente es que hay gente que estaba marginada por ineficiencia, que hoy está trabajando y cobrando bien. Doctor, pero todo el mundo sabe que en todas las organizaciones políticas, de izquierda, de derecha, siempre ha habido pugnas internas. En este caso, en que realmente a Luis le cae una presidencia por una alianza grandísima.
Ahora, mi pregunta es, ¿esas disidencias como la de Guido y la de Ramón tienen sentido? En vez de, por ejemplo, Ramón está dirigiendo parte del sector energético y Guido a lo mejor en otra. ¿Qué sentido tiene? Se parece como a las protestas que van a hacer hoy las bancas. Yo no le veo mucho sentido político a ese tipo de diferencias. Político. A mí me parece como que hay más una cuestión de encono personal. Porque ¿cuál es realmente la diferencia política que puede tener tanto Guido como Ramón Alburquerque con su partido? ¿Y qué posibilidad hay de que ellos quieran ¿cuáles son los principios? Quieren una cuota de poder más grande que bueno, la es por eso, claro, a eso me refiero cuando digo que son asuntos personales. Porque yo no creo que haya traición de principio, que se abandonó lo que antes. O sea, el PRM sigue siendo el PRM. ¿No será que Y a mí, yo lamento mucho porque son personas que son políticos talentosos, los dos, muy talentosos. Y tienen muchísimo futuro. Ramón Alburquerque es una de las figuras políticas aquí mejor formada y debería estar ayudando al presidente Luis Abinader con toda la capacidad que tiene. Y lo mismo se puede decir también de Guido. ¿No será que dentro de los partidos, dentro de todos los partidos existen ese tipo de disidencias, pero en el PRM hay menos capacidad como para impedir que eso salga, que eso se manifieste públicamente? O quizás por la calidad de los que están llevando a cabo esas manifestaciones contrarias al mismo gobierno que representan, se nota más. Bueno, en el PRM siempre ha ocurrido ese tipo de cosas. Porque en el PLD tiene que haber algo parecido, pero no se sabe nunca. Los PLDistas sabían antes lavar los trapos sucios dentro de casa. Y eso como un poquito como que se le ha salido de control. Pero ellos tenían siempre su mecanismo de unificación de criterios y evitar que las cosas salieran de los organismos. Cuando el PLD se masificó, eso un poco se abandonó, esa práctica. Eso es lo que decían el centralismo democrático. Bueno, doctor, en el caso de los problemas que se pueden solucionar, es decir, el caso del juego es indudable y de la energía, que hay sectores muy poderosos que pueden pesar mucho en una o en otra dirección. Se sabe que el sector juegos frente al gobierno es más poderoso porque está en el Congreso, que el sector, la delincuencia ha arropado las autoridades. Entonces, en esos dos temas, el juego y la policía, por ejemplo, uno se arregla y otro va a ser difícil. Haitianos y policía, ¿usted cree que esos dos temas van a estar siempre presentes y no van a tener solución nunca? Bueno, lo de la policía lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que nosotros deberíamos marcharle a ese problema con mucha frialdad, sobre todo aprovechando la experiencia de gente que conoce bien qué es lo que se mueve ahí, con el propósito de ir modificando eso sin tratar de resquebrajar eso, porque a veces uno siente como que hay gente que no cuida lo poco que tenemos ahí que funciona bien, porque hay una parte de la policía que funciona bien, eso usted lo tiene que reformar, lo tiene que transformar, manteniéndola en funcionamiento. Sí, pero hay algunas cosas como que uno no se explica. Tú tienes 3 presidentes fuera del poder y uno ejerciendo, en una crisis. No existe una reunión, doctor, de los presidentes para tratar los problemas del país, por encima de los problemas políticos. Una sola. Hay una reforma policial. Doctor, no hay una convocatoria a los ex jefes de la policía y lo han tratado como si ellos fueran los causantes de toda esa crisis que viene de viejo. Esa falta no de asesoría, sino de solidaridad, y no acuso a los expresidentes, acuso al que debe convocarlo, ¿verdad? O pedir ayuda es desmemorable. Lo que pasa, yo lo que veo es que muchas veces se pretende complacer
a la gente que hace opinión pública. Las medidas que se adoptan están encaminadas en esa dirección. Aquí se nombró una comisión de reforma policial donde no había un solo policía. No había un solo policía, o alguien que conociera qué es lo que se mueve ahí adentro. Y entonces hubo que convocar a los policías, la comisión, convocar a los policías para pedirle explicación y ver qué es lo que hay para reformar. Entonces así las cosas no pueden. Yo creo que hay mucha gente que conoce, que tienen la formación, los conocimientos y al mismo tiempo también gente que tiene mucho que aportar. Y yo creo que eso son cosas que hay que manejar con un poco más de sentido común, Bien. con un poco más de sentido de lo práctico. Y lo otro es un problema que nosotros tenemos ahí, que sencillamente eso aparentemente no va a cambiar por todos estos tiempos, el problema de Haití. Uno no sabe hasta dónde eso va a seguir deteriorándose, porque todo tiene un desenlace final. Pero en el caso de Haití, los haitianos han demostrado que tienen una capacidad de resistencia bárbara, porque ahí todos los días hay problemas nuevos. Y usted ve cómo aparecen los dineros para Ucrania y para invertir en armamento Pero y ese no tipo, para Haití. pero no aparece ahí Ni un para dinerito. vacunar a Haití. No aparece absolutamente nada. Eso es como que hay algo ahí que se concibe a propósito como para que eso estalle. Esa es la sensación que da. Pero lamentablemente para Haití no hay ningún tipo de políticas definidas, ni siquiera la intención uno percibe de que eso mejore. Antes se hablaba de elecciones, ya ni siquiera de eso. Hay un presidente provisional ahí que no se sabe qué hace, y las pandillas por su lado. Es matan presidentes. Sí, sí, eso es. Bien. Y nosotros entonces estamos aquí en manejándonos ahí como podamos, tratando de controlar una frontera que nosotros sabemos que tiene muchísimos poros abiertos. Vamos a hacer una pausa y regresamos un momentico. Doctor Manzano.